Bienvenidos una vez más a mi canal. Es un placer tenerlos aquí. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, llenos de energía, con el corazón latiendo fuerte y listos para sumergirnos en un nuevo capítulo de Chismecito, porque hoy, prepárense, el tema es explosivo. Y es que, como habrán notado por el título, vamos a hablar de una de las parejas más queridas, comentadas y analizadas de la televisión turca, Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Y no es cualquier chisme. Hoy vamos a desentrañar las supuestas confesiones de Altay, donde, según algunos, ha expresado un amor que trasciende el tiempo y las circunstancias, un amor eterno por Serine y lo más impactante, que la vida sin ella es imposible. ¡Guau! ¿Están listos para esto? Yo sí, y mucho. Estoy que no me lo creo, la emoción me invade. Pero antes de sumergirnos de lleno en este mar de emociones, especulaciones, rumores y verdades a medias, como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y no se van a arrepentir. Aquí les traigo las últimas noticias, chismes jugosos, análisis profundos, y todo lo que necesitan saber sobre sus artistas turcos favoritos. Así que suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo. Es la forma de estar siempre a la última en el mundo de las series turcas. Bueno, ahora sí, vamos al grano. Directos al corazón de la noticia. ¿De dónde surge todo esto? ¿Qué hay de cierto en las supuestas confesiones de Altay? ¿De verdad siente que la vida sin Serine es imposible? A lo largo de este vídeo vamos a analizar todo lo que se dice, vamos a revisar entrevistas, rumores, especulaciones, imágenes y vídeos, y tratar de armar el rompecabezas de esta apasionada, intensa, pero a día de hoy, hipotética historia de amor. Prepárense para un análisis en profundidad. Primero que nada, es crucial recordar que Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya fueron, y siguen siendo, una de las parejas más icónicas de la televisión turca sin lugar a dudas. Su química en la serie Medcezir era palpable, innegable, explosiva, casi se podía oler. Esa conexión, esa complicidad, esa chispa, era algo que traspasaba la pantalla y llegaba directamente al corazón de los espectadores. Y claro, esa magia que transmitían en pantalla, alimentó los rumores de un romance fuera del set. El morbo y la curiosidad estaban a flor de piel. Y vaya si lo hubo. La chispa saltó y el fuego se encendió. Confirmaron su relación y durante un tiempo fueron el centro de atención de todas las revistas y programas del corazón. Era una pareja muy querida por los fans. Un verdadero fenómeno. Eran jóvenes, guapos, talentosos, la combinación perfecta. El sueño hecho realidad para muchos. La prensa y los medios de comunicación se volvieron locos con ellos. Cada foto, cada gesto, cada palabra, era analizado con lupa. Los fans creaban montajes, fanfictions y teorías sobre su relación. Era una verdadera locura. ¿Y cómo no amarlos? Eran el ejemplo de la pareja perfecta, hermosos, talentosos y con un amor que parecía sacado de un cuento de hadas. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, y sobre todo en el volátil y a veces cruel mundo de las relaciones, las cosas no siempre son fáciles, ni mucho menos perfectas. Después de un tiempo, la pareja, para decepción de sus fans, anunció su ruptura. Fue un duro golpe para sus seguidores, quienes soñaban con verlos juntos para siempre. El mundo se vino abajo. La noticia corrió como la pólvora y las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción. Los foros de discusión se encendieron, y las teorías sobre el porqué de la separación no se hicieron esperar. Los motivos de la ruptura, como suele suceder en estos casos, no se hicieron públicos de manera oficial. Siempre queda ese halo de misterio que alimenta aún más la curiosidad y la especulación. Los fans se aferraban a la esperanza, a la posibilidad de una reconciliación. A partir de ahí cada uno siguió su camino por separado, en el laberinto de la vida. Altay continuó su exitosa carrera, protagonizando otras series importantes que lo catapultaron a la fama internacional como Yerde, The Protector, una serie de Netflix que lo consolidó como un actor de talla mundial, y más recientemente Terzi, que ha causado furor en la plataforma de streaming Netflix. Su trabajo, su dedicación y su talento lo han convertido en uno de los actores más cotizados y respetados de Turquía y del mundo. Su carrera es un claro reflejo de su perseverancia y su dedicación. Serine, por su parte, también ha seguido brillando con luz propia en el mundo de la actuación,
con series como Fi, Alice in Wonderland, y numerosas películas y obras de teatro, demostrando su versatilidad, su talento innato y su capacidad para transformarse en cada personaje. Ha consolidado su posición como una de las actrices más talentosas y aclamadas de Turquía. Su trabajo es un constante deleite para sus seguidores y un ejemplo de profesionalismo y pasión. Pero a pesar de sus carreras individuales, el recuerdo de su romance, de esa conexión tan especial, ha permanecido en la memoria de todos. Y es que cuando hay una conexión tan fuerte, una química tan evidente, un amor que parece sacado de un cuento, es difícil que el público se olvide de esa pareja. Es como si hubieran dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Y ahí es donde entran en juego las supuestas confesiones de Atay. Es el punto álgido de la historia, el meollo del asunto. Ahora, ¿qué es lo que se dice exactamente? ¿Qué es lo que ha desatado esta oleada de especulaciones y rumores? Pues bien, según algunos medios, algunos portales de noticias, algunos foros de discusión y fuentes no oficiales, Atay habría expresado, en alguna entrevista, que Serini es una persona muy importante en su vida. Que siente un cariño muy profundo por ella. Que la considera a alguien especial. Que guarda un recuerdo imborrable de su tiempo juntos. Y lo más fuerte de todo, lo que ha encendido la mecha, que la vida sin ella, de alguna manera, es imposible. Imagínense la bomba. El impacto. Ojo, mis amores, que esto no es una cita textual. No es una declaración oficial directa del actor. Son interpretaciones, son rumores, son cosas que se han dicho, cosas que se han leído, cosas que se han escuchado. Se ha especulado mucho como siempre. Pero ¿por qué han cobrado tanta fuerza? ¿Por qué han resonado tanto entre los fans? ¿Por qué ha generado tanto revuelo? Porque precisamente el amor que se vio entre ellos en Medcezir fue tan potente, tan auténtico, que la gente sigue soñando con una reconciliación. Sigue esperando un reencuentro, aunque sea platónico. Sigue deseando verlos juntos nuevamente compartiendo una escena, una sonrisa, un momento. Sigue vigente la esperanza de verlos juntos como en los viejos tiempos. Es la nostalgia, la añoranza, el recuerdo de una época dorada. Para entender mejor esta situación, es fundamental analizar el contexto. Atay, como muchos otros actores turcos, es muy reservado con su vida privada. Es una persona que protege su intimidad. Rara vez da declaraciones sobre sus relaciones sentimentales. Prefiere mantener su vida personal alejada de los reflectores y del escrutinio público. Es una decisión personal, respetable y comprensible. Esto, por un lado, es muy comprensible y respetable. Es su derecho a la privacidad. Pero por otro lado, genera aún más especulaciones. Cualquier gesto, cualquier mirada, cualquier comentario, cualquier publicación en redes sociales, es analizado con lupa y reinterpretado, a veces de manera exagerada. Los fans no perdonan ni una. Además, hay que tener en cuenta la enorme popularidad de ambos actores, el impacto de su imagen pública. Atay es uno de los hombres más deseados de Turquía, con millones de seguidores en todo el mundo. Su atractivo, su talento y su carisma lo han convertido en un ídolo global. Es una estrella de talla internacional. Serini, por su parte, es considerada una de las actrices más talentosas y hermosas del panorama turco. Su elegancia, su profesionalismo y su belleza la han convertido en un referente para muchas mujeres. Ambos son ídolos de masas. Dos figuras muy importantes en el mundo del espectáculo. Y cuando dos figuras tan importantes estuvieron juntas, y dejaron una huella tan profunda en el corazón de sus fans, es normal que su historia siga generando interés, siga siendo tema de conversación. Es un fenómeno que trasciende el tiempo y las circunstancias. Pero, ¿hay pruebas concretas de estas confesiones? ¿Hay alguna entrevista en la que Atay haya dicho, textualmente, que la vida sin Serini es imposible? ¿Hay alguna grabación que lo demuestre? Pues, no exactamente. Lo que existe en su mayoría son interpretaciones, comentarios, artículos de prensa, y la forma en que se han interpretado ciertos silencios y gestos por parte del actor. Se ha especulado mucho y a veces se ha exagerado la información. Muchas veces la prensa, en su afán de generar expectación, de atraer audiencia, y de vender, exagera y dramatiza. Es el precio de la fama. Es importante ser críticos, analizar la información con cautela y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. No hay que tragarse todo lo que se dice.
Hay que ser escépticos y analizar la información. Pero también es importante reconocer que a veces el corazón habla por encima de todo. Y aunque no haya pruebas contundentes, la posibilidad de que Atai aún sienta algo por Serinei es plausible. Es una posibilidad, un escenario que no se puede descartar por completo. El amor, a veces, es inexplicable. Además, en este tipo de historias, no solo importa lo que se dice, sino también lo que no se dice. El silencio, a veces, puede ser más elocuente que 1000 palabras. El silencio es un lenguaje propio. Y en el caso de Atai y Serinei, el silencio ha estado presente en muchas ocasiones. Nunca se han desmentido por completo los rumores. Nunca se han pronunciado abiertamente en contra de las especulaciones, aunque tampoco las han confirmado explícitamente. Y eso, de alguna manera, alimenta la fantasía. Le da alas a la imaginación. Le da un toque de misterio a la historia. En cuanto a Serinei, ella también ha mantenido un perfil discreto en lo que respecta a su vida privada. Ha tenido otras relaciones, pero nunca ha hecho declaraciones explícitas sobre su relación con Atai. Siempre ha mantenido un cierto misterio, una cierta distancia sobre el tema. Es su manera de proteger su intimidad. Es su forma de afrontar la fama. ¿Pero por qué sigue interesando tanto esta pareja? ¿Por qué sigue generando tanto debate, tanta especulación, tantos análisis? La respuesta es simple, porque fueron especiales. Porque dejaron una huella imborrable en el corazón de sus fans. Porque su química era innegable. Porque su historia de amor en Medcezir fue mágica. Fue un flechazo, un amor a primera vista que cautivó a todo el mundo. Y porque en el fondo todos soñamos con los finales felices, con los reencuentros, con el amor eterno. Es la esencia del romanticismo. Y bueno, mis amores, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? ¿Atai Ulusoy realmente ama a Serinei Sarkaya de manera eterna e imposible? La verdad, no lo sabemos con certeza. Es una incógnita. Es un misterio que solo ellos conocen. Lo que sí podemos decir es que su historia de amor es una de las más recordadas de la televisión turca. Que su química era innegable. Que a pesar de la ruptura, el cariño y el respeto entre ellos probablemente sigue existiendo. Que hay una conexión que trasciende el tiempo y la distancia. Y que mientras no haya una declaración oficial, todo seguirá siendo especulación. El mundo de las especulaciones, los rumores y las conjeturas. Pero, ¿acaso no es divertido especular? ¿Acaso no es emocionante soñar con la posibilidad de un reencuentro? ¿Acaso no es lindo alimentar la esperanza? Lo que sí es seguro es que tanto Atai como Serinei son dos grandes profesionales. Dos artistas talentosos. Dos personas que han sabido ganarse el cariño y el respeto del público. Dos seres humanos admirables. Y eso, mis amores, es lo más importante. Eso es lo que perdura. Y con esto llegamos al final de este vídeo, pero antes de despedirnos tenemos mucho más que hablar. No se vayan. Sigan conectados. Porque ahora, quiero saber su opinión. Quiero que me cuenten qué piensan ustedes. Espero que les haya gustado el tema. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me lo he pasado genial investigando y compartiendo esta información con ustedes. Recuerden que esto es solo mi opinión, y me encantaría saber la suya. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Atai todavía siente algo por Serinei? ¿Creen que podrían volver a estar juntos, aunque sea en la ficción? ¿Creen que es posible un amor eterno y para siempre? ¿Qué opinan de sus carreras individuales? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y discutir sobre estos temas con ustedes. Quiero saber todas sus teorías. Quiero saber qué piensan. Necesito saber qué piensan mis amores. Y no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gustó. Un like es siempre bienvenido. Es la forma de demostrar su apoyo. Es la gasolina que impulsa mi canal. De compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de la farándula turca. Que lo compartan con todo el mundo. Que este vídeo llegue a todos los rincones del planeta. Y por supuesto de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Hay mucho más chisme y entretenimiento por venir. Los próximos temas son aún más explosivos.
Prepárense. Prepárense para más emociones. Prepárense para más sorpresas. Prepárense para más chismes. Los quiero mucho, mucho, mucho. Les mando un abrazo enorme. Un abrazo lleno de cariño. Un abrazo virtual para todos ustedes. Un beso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima. Y que la magia de las series turcas nos siga uniendo. Adiós, mis amores.